Buenas noches, iglesia. Es un privilegio para mí poder estar dando en esta noche la palabra a través del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ministra, quien habla por medio de nosotros, ¿verdad? Antes de iniciar, quiero que adoremos al Señor con una hermosa adoración y entendamos que el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando a través de nuestras vidas en este tiempo, que Él tiene el control de nuestra vida económica aún, que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Escucho el eco de tu voz, Señor. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz en nuestros corazones, Dios. En nuestro palpitar. Oh. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez más dile a él, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más dile a él, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, por este tiempo sobrenatural, Dios. Entrando en materia, hace poco vi una película, como les estaba contando, que se llama Lo Imposible. Realmente me dejaba un poco marcado porque, bueno, no sé si se lo han visto, pero se trata de una familia que se va de vacaciones con su... Bueno, una familia que se va de vacaciones, ¿verdad? Están los papás y tienen dos hijos, creo que tienen. Y resulta que pues están muy tranquilos en Tailandia. Obviamente esta película es basada en hechos reales. Y resultó que se crea un tsunami tremendo que destruye con absolutamente todo lo que ve a su paso. La película cuenta de cómo en medio de ese tsunami la familia pudo sobrevivir y pudo estar unida, ¿no? En medio de todo ese problema, porque pues uno de los temas que veo más en esa película es que la familia sufre por buscarse los unos con los otros, porque resulta que se separan. Cada persona está en un lugar diferente, solo queda la mamá con uno de sus hijos buscando a su esposo y buscando a su otro hijo, y lo mismo el esposo buscando a su esposa y a sus hijos. Entonces es bastante fuerte la historia y nos muestra cómo en ese momento, aunque estaban de vacaciones, se le da un valor agregado a la familia, o al necesitar buscar a mi familiar, a mi esposa, a mis hijos en ese momento, cuando estamos en ese momento de crisis, porque en ese momento todos se habían perdido, y la zozobra de pensar que de pronto el tsunami los hubiera matado, pues.
Y nos muestra el desespero de esa familia por buscarse los unos con los otros hasta que al final se encuentran y nuevamente se abrazan mucho más fuerte y se dice que se aman y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Se las recomiendo para los que los quieran ver, es una película muy, muy, muy especial. ¿A qué voy con esto? Resulta que como hijos de Dios vivimos con una garantía de que nunca nos va a pasar nada, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero a veces omitimos una cantidad de cosas que no podemos olvidar. ¿A qué voy? Eso que les estoy hablando de la película fue un tsunami que sucedió en el año 2004 que mató a casi 230.000 personas. Es una cifra bastante fuerte en un solo día, ¿verdad? Hablando obviamente en el contexto de todo lo que está sucediendo ahorita en el planeta. Entonces, como hijos de Dios, creemos que tenemos una garantía, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Y resulta que esa garantía a veces no es realmente, porque la palabra dice que por su causa seremos perseguidos. Que en este mundo vivimos, ¿verdad? Y este mundo tiene aflicciones, como dice su palabra, y en esas aflicciones también tenemos que vivir, ¿verdad? Quiero que me acompañen al Salmo 135 para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Salmo 135, verso 6 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Desde el versículo 5 dice, yo sé que el Señor nuestro soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. ¿Qué quiere decir? Que a veces como cristianos empezamos a echarle la culpa al enemigo de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. Entonces, si llega a haber un terremoto es porque es culpa del enemigo. Si llega a haber se activó un volcán es culpa del enemigo. Es culpa del enemigo. Si hubo un tsunami es culpa del enemigo. Y resulta que no. La palabra me es clara. Y todo esto es del Señor. El Señor hace como quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. Él es soberano, dice aquí en esta palabra. Nuevamente se los leo, versículo 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Les pongo otro ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 45. Versículo 45 dice lo siguiente. En la parte B dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Nuevamente es un ejemplo claro de que el Señor hace como quiere, de que Él manda la lluvia, de que Él manda, de que manda el tsunami también, de que Él es dueño de todo esto porque Él es el creador, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Nos preguntamos si han habido una cantidad de supersticiones, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo en cuanto a la pandemia. Entrando en el tema, una de las cosas que había escuchado es que era un complot de China contra Estados Unidos y que es la tercera guerra mundial, pero no dejan de ser supersticiones, no dejan de ser cosas que lastimosamente algunos periodistas buscan una respuesta a todo lo que está sucediendo, pero no dejan de ser supersticiones, ¿verdad? Pero cuando voy a la palabra me enseña que Dios es el dueño de todo esto. ¿A qué voy? Me están preguntando, Daniel, es decir que esta pandemia es producto del Señor, entendiendo la voluntad de Dios. Sí, tiene que ver con el Señor. Y no quiero entrar en controversias, pero esto tiene que ver con el Señor. Porque el Señor es soberano, porque el Señor hace como Él quiere. ¿A qué voy con esto? No quiere decir que el Señor haya creado la pandemia y nos haya mandado mal porque sí, no, el Señor permitió. Porque el Señor permite que en nuestras vidas pasen algunas cosas para que entendamos otra que no estamos entendiendo. El Señor nos mueve de nuestra comodidad para entender otras cosas que no estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso el Señor permite que ciertas cosas nos toquen. Acordémonos cuando en la historia de Job que el Señor permitió que Satanás tocara a Job. Y después cuando Job pasó por todo su proceso, yo creo que todos conocen el libro de Job, al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo un encuentro personal con Dios después de que había pasado todo eso. Aún su esposa, sus hijos habían muerto, estuvo enfermo, su esposa lo dejó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Aún él sintió el abandono, él sintió la enfermedad. Todas esas cosas lo tocaron, pero al final de todo esto, de todo lo que sucedió en el último capítulo de Job, si no estoy mal, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era necesario que Job pasara por todo este proceso para que él entendiera que Dios es soberano, que Dios tiene el control y que algo había mal también ahí, ¿verdad?
Porque cuando se refiere Job de que dice que ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, quiere decir que él realmente no había tenido un encuentro personal con Dios. Precisamente por eso él recita esas palabras al final del capítulo. Le pongo varios ejemplos más. Cuando el Señor acabó con Sodoma y Gomorra, en el diluvio el Señor salvó a Noé y a su familia, pero él envió el diluvio, envió plagas a Egipto, ¿verdad? Y todo esto el Señor lo envió, lo permitió. Así que la conclusión real es que esto tiene que ver con Dios, iglesia. Yo siento que el Señor ha estado hablando, el Espíritu Santo ha estado hablando en nuestros corazones por diferentes predicadores, aún por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por el pastor Rinel, por la pastora Patricia, por el pastor Antonio. Ha estado hablando de toda esta situación para entender la voluntad de Dios. Pero realmente tenemos que centrarnos y entender que esto tiene que ver con Dios. Puede sonar un poco controversial, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo aún más claro en la palabra, que está en el libro de Amos, capítulo 4, verso 6. Si me acompañan en sus Biblias. Amos, capítulo 4, versículos 6 al 12. Quiero que me presten mucha atención para todas las personas que se están conectando y que ya están conectados hace rato viendo esta predicación. Amos capítulo 4 desde el versículo 6 dice lo siguiente: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, dice el Señor, está hablando ahí, y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Verso 7: yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que en otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. Pongan mucha atención. Castigué sus campos con plaga y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes. Junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Cuando vamos a la palabra encontramos este tipo de capítulos y versículos fascinantes que me muestran que el Señor permite ciertas cosas y al final lo que espera el Señor es que nosotros nos volvamos a Él. Porque aquí habla el pueblo una y otra vez de que mandó plagas, de que no mandaba la lluvia cuando ya iba a recoger. Pero al final dice, con todo ustedes no se volvieron a mí. Es decir, que el pueblo no entendía lo que el Señor les estaba diciendo. Asimismo nosotros tenemos que entender, iglesia, lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos. El Señor nos está hablando no solo a las personas que no conocen de Él, sino a su pueblo. A su pueblo les está hablando. A su pueblo les está hablando porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos que es el Señor quien permite todo esto para que la iglesia también sea sacudida. Algo sí tenga muy en claro, hermano, después de que pase toda esta pandemia, las iglesias se van a llenar, porque va a haber un avivamiento de manera sobrenatural. Y lo declaro en el nombre de Jesús, porque después de una gran necesidad, siempre la gente busca al Señor. ¿Por qué tiene que ser el Señor la última salida? ¿Por qué tiene que pasar todo esto para entender que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes? Muchas preguntas salen ahorita en todo esto. Una de las preguntas que se hacía una de las personas con las que yo charlaba, porque un conocido que tenemos en Uruguay y el conocido del Señor falleció precisamente del coronavirus con 21 años de edad. Y se preguntaba a esa persona, ¿Dios sigue siendo bueno? Puede ser muy controversial esa pregunta, ¿verdad? Pero hermano, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y sabe también por qué permite todo esto, hermano, porque es más importante el alma que nuestra vida terrenal. Para el Señor es más importante tu alma y la mía. Y si por medio de esto muchos van a llegar y van a conocer del Señor y se van a ir con el Señor, amén. Porque es más importante la eternidad. Es más importante la eternidad. Dios sigue siendo bueno aún en medio de todo esto. Y no podemos negar también las promesas del Señor. El Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén.
y decláralo. ¿Lo crees? Decláralo. Pero no podemos hacer caso omiso a todo lo que está sucediendo y simplemente actuar como si no viviéramos en este mundo. Porque la palabra es muy clara cuando dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero al final dice el Señor: pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. No podemos hacer caso omiso, no podemos mentirnos a nosotros mismos. No podemos mentirle aún más a las personas que están afuera diciéndoles que no va a pasar nada, que nada nos va a tocar, porque es falso, hermano, es falso. La palabra enseña que por su causa seremos perseguidos y gloria a Dios por eso también. Pero no podemos omitir todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, este es un llamado para la iglesia, hermano. Quiero que lo entienda, quiero que lo dimensione hoy con su espíritu. Permita que su alma se adhiera al espíritu, que permita que el espíritu gobierne ahí en su corazón. Para que entienda que el Señor está esperando que nosotros, que el mundo se vuelva a Él. Aquí dice: con todo esto, con todos ustedes no se volvieron a mí, lo dice una y otra vez en el capítulo del 6 hasta el 12, lo dice el Señor una y otra vez. Con todo esto ustedes no se volvieron a mí. O sea que, ¿qué está esperando el Señor? Que su pueblo se vuelva a Él. Que su pueblo se vuelva a Él. Pero el mundo en este momento está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos entender. Hágase una pregunta en este momento, en esta noche, y dígame si usted ha orado realmente por aquellas personas que no conoce. Si usted no ha orado por las personas que no conoce, lo invito en esta noche a que usted pueda orar por aquellos que no conocen. Porque su oración, la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que su oración puede mover la atmósfera espiritual, su oración y la mía. Puede mover esta atmósfera espiritual. Y si una oración es suficiente para que las personas también puedan conocer de Dios, aún en su convalecencia allí en un hospital, quizás por la infección de la pandemia, y pueden recibir ese amor sobrenatural, aún en su último aliento, gloria a Dios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, iglesia. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. No hagamos caso omiso a todo lo que está sucediendo en este tiempo, porque no lo podemos hacer. La iglesia se tiene que levantar a orar los unos por los otros. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que levantarse desde su casa y desde mi casa. Todas las noches yo le invito a que usted haga un altar de adoración, un altar de intercesión. Que pueda levantarse cada mañana a decirle a las personas que tiene a su lado que les ama. ¿Teníamos que esperar todo esto para que realmente entendiéramos el valor de la familia? ¿Teníamos que entender todo esto para que entendiéramos que nuestra riqueza está en casa, iglesia? Si usted tiene a un familiar ahí en este momento, ahí donde está, dígale que le ama. Acérquese, abrácelo y dígale que lo ama, porque en este momento en su casa sí lo puede abrazar. Aún lo puede abrazar. Es triste aún como extrañamos aún, porque yo extraño a mi iglesia, yo extraño a las personas que puedo abrazar, que puedo demostrarles un poco de ese amor fraternal que tenemos con nuestros hermanos, ¿verdad? Extraño eso también. Pero si tiene en su casa alguien que pueda abrazar, alguien que pueda decirle te amo, papá, mamá, hijos, hermanos, no sé, a quién tiene a su lado, a su esposa, a su esposo, dígale que le ama. Porque esto también es necesario para que entendiéramos el valor de la familia. Entendiendo la voluntad de Dios en todo este tiempo, aprendemos diferentes cosas. Aprendemos que la iglesia se tiene que levantar, que esto es un llamado a atención no solo para las personas que no conocen, sino para las personas que conocemos. Y usted dirá, pero no, Daniel, eso es para aquellas personas que no conocen, es para aquellas personas que necesitan un sacudón y entender que Dios es soberano. Amén, amén. Pero vamos a este capítulo poderoso de 2 Crónicas versículo 7, 2 Crónicas versículo 7, capítulo 14, que realmente me impacta y que se ha vuelto algo muy común en mi Biblia, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: si mi pueblo que lleva, vamos a leer un versículo antes, perdónenme. Desde el versículo 13 dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, escuche bien, si mi pueblo que lleva mi nombre, dice el Señor, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice el Señor. En la Reina Valera dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, así dice Jehová.
quiero que entendamos lo que dice acá: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es decir, que lo que está esperando realmente el Señor para cesar esto es que su pueblo se humille, es que la iglesia se levante, es que la iglesia tenga un despertar sobrenatural. Este es el tiempo del verdadero avivamiento, hermano. No sé si usted lo alcanza a dimensionar, pero dime una gran catástrofe y te mostraré una iglesia levantada. La iglesia se va a levantar de una manera sobrenatural, y yo lo creo firmemente. Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero sabemos que más temprano que tarde se va a acabar. Porque creemos en el Señor, porque confiamos en un Dios poderoso. Pero entendamos que la iglesia se tiene que levantar. Yo le invito en esta noche, hermano, a que usted pueda entender en este momento lo que el Señor nos quiere decir. Y lo que el Señor nos quiere decir es que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por medio de todo esto, Dios nos ha dado tantas enseñanzas. Hablaba ahorita de la familia. Lo primero es que la iglesia se tiene que levantar. Los hijos de Dios nos tenemos que levantar, a orar los unos por los otros, a hacer altares familiares. ¿Sabe que esto también es una estrategia para ir a ser discípulos? Si usted tiene un familiar que no ha llamado, llámelo, compártale de Dios y le aseguro que le va a aceptar. Le va a aceptar. Porque el mundo en este momento está a tal sensibilidad que no sabe a qué aferrarse. Y todas las personas que hemos conocido de Dios han conocido de la palabra de Dios por medio de una necesidad. Por medio de la necesidad se llega a los pies de Cristo. Por medio de tu necesidad económica, por medio de la necesidad emocional, por medio de una necesidad de diferentes áreas de nuestras vidas. Por una necesidad siempre llega una persona a los pies de Cristo. Y el mundo está en una necesidad. El mundo necesita que los hijos de Dios se levanten, se manifiesten. Llama a tu familiar. Levanta altares de adoración en tu casa. Levanta altares de intercesión en tu casa. Y permite que el Señor entre a tu familia y gobierne tu familia y la mía. Permitámonos experimentar lo sobrenatural en nuestros hogares, que es el primer lugar donde tenemos que llevar la palabra de Dios, en nuestras casas. Volvámonos a lo que quiere el Señor también en este momento, que es a volver a construir altares familiares. En nuestras casas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, hablemos del Señor y te aseguro que van a creer, que van a confiar, que van a entender que solo Dios puede transformar lo que está sucediendo. Solo el Señor puede transformar en lo que está sucediendo en este tiempo, hermano. Iglesia, tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos como iglesia. Clamemos los unos por los otros. Clamemos como iglesia, como congregación. Oremos por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Y nuevamente oremos por aquellos que no conocemos. Oremos por aquellas personas que quizás están hoy postradas hoy en una cama. Y sí, he escuchado muchos comentarios que dicen, bueno, hay algunas enfermedades que han acabado con más porcentaje en la humanidad. Sí, es cierto. Pero no podemos ser egoístas, ¿sabe? Cuando escucho aquellos comentarios que dicen, solo afecta a los más ancianos. Qué egoísta ese comentario, hermano. Qué egoísta es ese comentario. Porque también ellos tienen una vida, ellos son un alma importante para el Señor. Y tenemos que orar por ellos, cuidar a ellos. Si no nos cuidamos cuando tenemos que ir a comprar nuestro abastecimiento y llegamos a nuestra casa y no nos cuidamos, simplemente estamos demostrando que nuestra familia no nos importa, hermano. Tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestros hermanos, sin importar las edades que tengan. No podemos ser egoístas y pensar en los comentarios que dice la gente que ataca a cierto porcentaje más alto por la edad avanzada, y a los jóvenes un porcentaje menos les ataca. No podemos ser egoístas. No podemos pensar de que simplemente es una gripa, porque no es una gripa. Pero también debemos entender que Dios tiene el control. También debemos entender que Dios es quien gobierna, que Dios permite todo esto para que la iglesia se levante y para que los hijos de Dios nos manifestemos y podamos orar por aquellos que no conocemos. Y la iglesia en este momento tiene que entender la necesidad que tiene el mundo. El mundo está entrando en una etapa de necesidad por algo. Y muchas veces el orgullo no deja entender que esa necesidad se llama Dios. Muchas veces creemos que el mundo es escéptico 100%, pero resulta a veces que no, ¿sabe, hermano? Resulta que a veces el mundo se vuelve escéptico con sus mensajeros, porque simplemente nos encerramos a nosotros mismos con la palabra de Dios y no la compartimos. No la compartimos aún conociendo la verdad. Y conocer la verdad no es simplemente ir a satanizar al hermano ni crucificarlo, entre comillas, con todo lo que hacen, no.
es hablarle de la redención, de la salvación, del amor de Cristo. Pensarán que me estoy desviando un poco del tema, pero no, todo esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Porque nosotros tenemos que manifestarnos. Yo le invito a que usted haga un altar en su casa. Yo le invito a que usted haga un altar de adoración, de intercesión con su familia. Si lo puede hacer esta misma noche, hágalo. Hágalo y le aseguro que su familia va a entender. Hoy nos levantamos como hijos de Dios, iglesia, y les aseguro nuevamente que cuando todo esto acabe, las iglesias se van a llenar. La iglesia Paz y Libertad va a estar llena y nos vamos a gozar nuevamente ahí, cantando las alabanzas al Señor y glorificando a Dios nuevamente, porque Dios tiene el control, porque Dios es soberano, porque Él es dueño de todo esto. La iglesia va a glorificar el nombre de Dios como nunca antes lo había hecho, porque al fin va a entender que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo esto, que Él es bueno, que quizá permite todo esto para que las personas conozcan de Dios, conozcan de Él, y su alma pueda llegar ahí a los pies de Cristo. Es más importante el alma que nuestros cuerpos, hermano. Y es algo que tenemos que dimensionar como hijos de Dios, que entender en la atmósfera espiritual cómo se mueve todo esto. Y puede que esta palabra suene un poco fuerte, pero no. El Señor tiene en su palabra un sinfín de promesas. La palabra dice 365 veces: no temas, no temas. No hay por qué tener temor, hermano. Entreguemos el temor al Señor, porque el temor nubla nuestra vista. Pero levantémonos como iglesia. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo esto. Quiero invitarlo a que adoremos al Señor ahí donde usted está, y podamos entrar en lo sobrenatural y pedirle al Señor que tome el control de nuestra vida. Que aún en medio de la tormenta, Él tiene el control. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en este tiempo, en esta época, en nuestro país. Aún en los países donde hay más contagiados del virus, Él tiene el control. Porque al Señor nada se le sale del control. Él es soberano, iglesia, recordémoslo. Y si hoy tenemos temor, entreguemos este tiempo al Señor, ese temor al Señor. Y aún en medio de la tormenta, levantemos una adoración genuina al Señor. La adoración genuina se hace ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie nos está escuchando, solo Dios. Y si tú estás con algún familiar, así como yo estoy con mi hermana, levantemos un altar de adoración, levantemos nuestras voces y adoremos al Señor, porque Él tiene todo el control. Esta es la verdadera adoración, hermano, no donde estamos en un púlpito, quizá donde todos nos ven, donde están quizá los aplausos, donde las personas adoran simplemente porque el que está conduciendo la alabanza lo lleva a que adore. No, es ahí la verdadera adoración, donde tú puedes estar en el lugar íntimo, en el lugar secreto, levantando tus manos, olvidándote de lo que tienes alrededor, donde puedes exponer realmente tu corazón delante de Dios, sin que nadie te diga nada. Levantemos un altar de adoración en nuestros hogares. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, he sentido desfallecer y he sentido desfallecer. Oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi
las olas me sostuvo, y en la más horrenda tormenta tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten. Ven a mí, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. De una vez más. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Dile ahora sé. Ahora sé que mi Redentor vive. Tú vives, Señor, en medio de esta tormenta. En medio del dolor, Él vive. Dile una vez más a Él. Ahora sé que mi Redentor vive. Oh sí, Señor, tú vives en medio de esta tormenta, Señor. Del dolor, Él vive. Una vez más, dile a Él. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Dile a Él. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Una vez más. ahora sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. En medio del dolor, Él vive. Dile a Él. Ahora sé que mi Redentor vive. en medio del dolor, Él vive. Sí, Señor. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Gracias, Señor. Hoy oramos, Señor, por este tiempo sobrenatural y te damos las gracias, entendiendo lo que tú quieres hacer, Señor. Señor, por cada país sin fronteras, sin condiciones, Dios. Por aquellos países más afectados, Señor. Te pido, ten misericordia, Señor, y clamamos por tu misericordia, Señor. Pero también clamamos para que tu pueblo abra los ojos, Señor, y podamos entender, Señor, que tú estás esperando nuestra manifestación como tus hijos. Que estás esperando que nos humillemos a ti, Señor, que creemos altares de adoración, de intercesión en nuestras familias. Que estás esperando que nos unamos más con nuestros familiares, que volvamos a lo simple, a lo que se ha perdido, que volvamos a lo hermoso, a la riqueza más grande de una familia, Señor.
Hoy te queremos pedir perdón, Señor. Hoy te queremos pedir perdón también a ti, Señor, si quizá no hemos valorado a nuestros familiares, Dios. Ahí como iglesia, Señor, nos unimos, Señor, unánimes en un solo espíritu. Y oramos, Señor, y clamamos por tu perdón, Señor. Porque tenía que pasar esto para entender la riqueza que teníamos en casa, Señor. Porque tenía que pasar esto para entender que la riqueza más grande no es el dinero, sino la vida que tenemos a nuestro lado, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestros padres, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestros familiares, Señor. Por cada familiar de cada familia ahí representado. Si tú estás viendo esta transmisión, levanta hoy tu voz. Levanta ahí tus manos y ora por tu familiar y agradezcamos a Dios juntos la verdadera riqueza que tenemos en casa. Gracias, Dios, porque aún tenemos el privilegio de tener ese amor de una familia, Señor. Porque hasta el día de hoy nos ha sostenido, Señor. Hasta el día de hoy nos ha sostenido y en nuestra alacena no ha faltado comida. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en ti. Y para aquella persona que quizás está pasando necesidad, Señor, y te pedimos un milagro, Dios. Que pase algo sobrenatural, Señor. Hoy reclamamos, Señor, cada promesa que hay en tu palabra, Señor. Hoy reclamamos cada promesa que hay en tu palabra para tus hijos, Señor. Tu palabra dice que ningún virus tocará nuestra morada, Señor, que ningún mal tocará nuestra morada, Señor. Lo profetizamos en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Profetizamos sobre las vidas de cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Porque tú te levantarás, Señor, porque tú eres el dueño de todo esto, Señor. Porque tú eres soberano, Señor, y tú nos darás la victoria en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos como iglesia y confiamos en ti, Señor. Y echamos fuera todo temor que se ha levantado en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Echamos ese temor que no nos permite ver más allá, Señor. Que no nos permite entender tu voluntad. Hoy oramos, Señor. Hoy nos levantamos como tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo sobrenatural. Gracias, Señor, porque aún podemos leer tu palabra sin que nadie nos haga daño como en otros países, Señor. Gracias, Señor, porque aún podemos pensar libremente, Señor, y creer en ti libremente sin que en este momento nos estén persiguiendo, Dios. Gracias, Dios, por la iglesia Paz y Libertad, Señor. Gracias por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Hoy oro por sus familias, Señor. Declarando, Señor, que en su alacena no hará falta el pan, el aceite, Señor, no hará falta la harina, Dios. Que sus alacenas están llenas en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que tú quieres que seamos prosperados en todo, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada persona que trabaja aún en el sector salud, Dios. Para que tú seas blindándolos con tu preciosa sangre, Señor. Y no permitas que ningún virus los toque. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti de una vez más a Él. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Cierra tus ojos y dile a Él. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo sobrenatural, Dios, que nos permites vivir en tu presencia, Señor.
Oramos, Señor, por nuestros pastores, Dios. Oramos, Señor, por la iglesia Paz y Libertad, Señor. Y profetizamos un avivamiento, Señor, un nuevo tiempo, Señor. Aún en nuestras casas, Señor, cada hombre y mujer que pertenece, Señor, a esta iglesia, Señor, levantará un altar de adoración, de intercesión en sus hogares, Señor, haciendo crecer, Señor, la iglesia de Cristo, Señor, entendiendo lo que tú nos dijiste, Señor, de ir a ser discípulos. Lo empezaremos a hacer en nuestros hogares, independientemente de que tengamos una reunión presencial en un templo o no, Dios. Entendemos tu voluntad en esta noche, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu unción sobrenatural, por esa unción que pudre todo yugo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te honramos, Señor, te exaltamos a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.